Buenas tardes, reciban un saludo cordial, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar algunos conceptos sobre bases de datos, conceptos que son necesarios para tanto los novatos como la gente que se está especializando en esta clase de información. Los novatos requieren una información básica, de eso se trata la clase de hoy. Inicialmente, si hablamos de bases de datos, obviamente tenemos que comprender este concepto y debemos tomar en cuenta que una base de datos es un gran almacén. Vamos a asumirlo, vamos a imaginarlo como un gran almacén muy organizado, donde va a estar la información clasificada de tal manera que en cualquier momento podamos disponer de ella. De hecho, en esta gráfica podemos observar un almacén muy bien organizado, muy limpio, donde se está estandarizando todos los productos. Ya en bases de datos corresponde al manejo de la información y vamos a pasar a elementos tecnológicos con tecnología de punta. De hecho, en el mundo está navegando actualmente en bases de datos. Vamos a pedir una cita médica, consultan en la base de datos. Vamos al banco, consultan en la base de datos. Vamos a la registraduría, consultan en la base de datos. Es decir, estamos inmersos en bases de datos. La idea es generar bases de datos unificadas y estandarizadas, de tal manera que desde cualquier sitio podamos ver los historiales y ver la información de los elementos que se requieren. Entonces, podemos ir deduciendo que la base de datos es un gran almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información. Esto debido a que tanto el software como el hardware han avanzado, es decir, que ahorita ya tenemos discos duros de gran capacidad, elementos de almacenamiento de gran capacidad, y lo mismo podemos trabajar nubes virtuales que nos permiten grandes volúmenes de información. Las bases de datos en realidad es una colección de información que está organizada. Por lo general se almacenan en grandes discos duros de que van a ser manipulados por computadores y los usuarios pueden acceder muy fácilmente a esa información. La información por lo general se almacena en tablas que a su vez contienen registros y que a su vez los registros contienen campos. Estos son los conceptos que vamos a trabajar de aquí en adelante. En resumen, una base de datos es un gran almacén de información, la cual se encuentra organizada, codificada y disponible para cualquier momento que la necesitemos. Vamos a analizar qué es un dato. El dato es una representación simbólica, puede ser un número, puede ser una cadena de texto, puede ser una fotografía, puede ser un algoritmo, puede ser un fragmento de programa, cualquiera de estos elementos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. En realidad, un dato casi que de información me da muy poco. Es decir, si yo miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a ser un dato numérico. Pero si no me dicen a qué persona y qué tipo de información es, quedaría como un número cualquiera. Lo mismo, Albert Einstein puede ser cualquier persona en el mundo, o podemos estar hablando del gran científico, pero para hablar del gran científico tendríamos que enlazarlo con otros campos. Ahí nos vamos dando cuenta que el dato por sí solo no me representa mayor información, simplemente es una representación simbólica. Los datos pueden ser numéricos, pueden ser de tipo alfanumérico, de tipo texto, pueden ser objetos OLE, por ejemplo las imágenes, las fotografías, o pueden ser archivos adjuntos. Hay gran cantidad de tipos de datos, por ejemplo en nuestro sistema manejador de base de datos, en Access, podemos mirar al desplegar el botón de campos y tipos de datos, podemos mirar que hay gran variedad. Más adelante vamos a verificar algunos de ellos. Entonces, dato, representación simbólica, numéricos,
alfabéticos e imágenes. Pasamos a lo que es información. Información es un conjunto organizado de datos, o sea, ya vamos a tomar varios datos, los vamos a organizar y que corresponden a un mismo elemento. ¿Sí ven? Entonces, esto ya constituye un mensaje. Cuando yo ya miro identificación, nombre y foto, identificación, nombre y foto, automáticamente se me viene a la mente el científico, el gran físico. Y entonces voy a tener de los siguientes datos, voy a tener la identificación, el número de identificación, el nombre completo y una fotografía si requiero. Y podría anexarle mucho más datos. ¿Cuántos campos estoy manejando? ¿Cuántos datos estoy manejando? Estoy manejando 3 datos. 3 datos. ¿Sí ven? 3 datos. Esos 3 datos los unimos para que me dé información. Entonces, el dato es un elemento, ¿cierto?, que en realidad no me dice mayor cosa. En cambio, la información ya me está reflejando un mensaje. Pasamos a lo que es un campo. El campo es la mínima unidad de información en bases de datos. En bases de datos, aclaro muy bien, a la que se puede acceder. Por ejemplo, un campo puede ser la identificación. Otro campo puede ser el nombre o primer nombre. Otro campo puede ser la dirección. Otro campo puede ser el género. Otro campo puede ser el RH y otro campo podría ser la foto. Para el ejemplo, para esta imagen que tenemos acá, tendríamos, por ejemplo, los nombres de proyectos. Entonces, en el campo 1 dice el nombre del proyecto y tenemos EGIL, TLC, TEDxis, FIC. ¿Sí? En contacto vamos a tener los nombres de las personas que vamos a poder contactar para hablar de ese proyecto. En correo, el correo electrónico y el teléfono al cual podemos. Es decir, estamos manejando 4 campos. El campo se podría tomar como si fuera una columna. Miren, acá podemos ver el campo nombre de proyecto: Eagle, TLC, TEDxis, FIC, NGS, Tecnoquim. Todos esos son campos. ¿Entendido? ¿Cómo se llama el nombre del campo? Nombre del proyecto. Segundo campo, contacto, en el cual vamos a tener a Nelly y Adrián, a Ámbar, ¿cierto?, a Luis, a Carlos. En el tercero vamos a tener un campo que se va a llamar el correo y en el cuarto otro campo que se va a llamar teléfono. Adelantándome un poquito, en Access podríamos trabajarlo cuando estamos creando los campos en la tabla. Vamos a crear el nombre del campo y nos va a dar las opciones de darle si son tipo texto, memo, número, fecha, hora, moneda, autonuméricos, sí o no, objeto, ole, hipervínculo de datos adjuntos, calculado, etcétera. En otros vamos a manejar, por ejemplo, texto largo, texto corto, etcétera. Vamos a ir mirándolos poco a poco. Lo importante del día de hoy es la conceptualización básica. Entonces, base de datos, almacén de información, campo, mínima unidad de información a la que se puede acceder, digamos que es la columna, esa va a tener un nombre. Ahora pasamos a la siguiente, registro. Registro ya va a ser un conjunto de campos que contiene datos que pertenecen a la misma repetición de la entidad, es decir, va a ser toda una fila de una tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos la identificación de un cliente, el nombre, la dirección y el teléfono. Eso constituiría un registro. Un registro el cual contiene 4 campos. Campos que el primero puede ser de tipo numérico, el segundo puede ser de tipo texto, el siguiente puede ser de tipo texto y el siguiente puede ser de tipo numérico o texto. Haciendo como un símil, comparación, podríamos decir que dato corresponde a campo, dato corresponde a campo, información corresponde al registro. Entonces, el campo va a ser la columna, y el registro va a ser la fila. Eso que quede bien clarito. Bueno, continuamos. Acá como resumen vamos a obtener eso. Entonces, campos,
4 campos: nombre del proyecto, contacto, correo, teléfonos, 4 campos. Y registro vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. ¿Sí ven? 7 registros tenemos en este momento. Obviamente estamos descartando el título de los registros. ¿Sí ven? O sea, el título del campo. El título del campo. ¿Comprendido? Entonces vamos analizando eso. Lo más importante: base de datos, campos, registros. Estos elementos nos van a constituir una tabla. Entonces, cuando creamos nosotros la tabla, esta tabla va a estar constituida por campos. Ahí les estoy señalando campos, ¿cierto? En este tabla libros vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Vamos a tener registros: 1, 2, 3 registros. En esta tabla libros vemos que hay un código, un título, un nombre de autor, un apellido de autor y un valor o precio. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos almacenando nuestra información. Poco a poco vamos a ir modelando nuestra base de datos, pero para ello se requiere que nosotros tengamos estos conocimientos básicos. Entonces, en resumen, las bases de datos van a estar organizadas mediante tablas. Las tablas van a estar constituidas por registros y los registros van a estar constituidos por campos. Eso es básicamente lo que nos interesa aprender para poder pasar a nuestro primer taller en Access. Entonces, comprender. En Access, en la tabla la vamos a tomar como un objeto que la vamos a crear. Enseguida, dentro de la tabla vamos a crear los campos y luego vamos a crear los registros. Vamos a cargar de información. Volvámonos al primer pantallazo. Vamos a ir a la primera pantalla. Entonces, en la primera pantalla vamos nosotros a notar que la base de datos es y será muy necesaria en todo momento de nuestra vida, ya que la información en este momento se encuentra registrada en grandes volúmenes de información organizada llamadas bases de datos. Jóvenes, espero que ustedes comprendan lo que se les acaba de transmitir. Si les gusta, ustedes ya saben muy bien, suscribirse y darle like. Cualquier inquietud la pueden hacer, cualquier comentario, estoy dispuesto a atenderlos. Que estén muy bien y continuamos más adelante.